Veamos el caso con tres periodos ahora. Entonces la parte 2, el video parte 1 que venía justo antes, fijamos el contexto del problema que queremos resolver en un caso de dos periodos. Ahora vamos a ver el mismo caso con tres periodos y vamos a sugerir cómo podemos escribir este caso de tres periodos en dos periodos. ¿Okay? Y lo que hicimos con dos periodos va a ser esencial para resolver el caso de tres periodos. Ok, acá es entonces el caso con tres periodos. Fíjense, cambia un poquito la notación, el sentido de que agregué este 3 acá. ¿Ya? Este 3 quiere decir que el agente tiene tres periodos por delante. ¿Okay? Todavía tenemos un doble sub 1 acá, porque el 1 se refiere al periodo 1 de este caso de tres periodos. ¿Okay? Entonces el agente recibe utilidad por consumir en el periodo 1, utilidad por consumir en el periodo 2 y utilidad por consumir en el periodo 3. Todo esto está escrito desde la perspectiva del periodo 1. Entonces, lo que se obtiene del periodo 1 no se descuenta. Lo que se obtiene por el periodo 2 se descuenta por el factor beta. Y lo que se obtiene en el periodo 3, como ocurre dos periodos después del periodo 1, se descuenta por el factor beta dos veces. Entonces, multiplicamos por beta dos veces, por eso aparece este beta al cuadrado. Beta por beta es beta al cuadrado. ¿Okay? Entonces, esto sería la utilidad del agente que quiere para el caso de tres periodos. ¿Okay? Fíjense, bueno, tenemos la misma restricción presupuestaria que antes. Entonces, el tamaño del queque en el periodo 2, por ejemplo. Entonces, considero t igual a 2 y a 3. En el periodo 2 es el tamaño del queque del periodo 1 menos lo que se consume. Esto es un error, es un t menos 1 en el periodo 1. ¿Okay? Y lo mismo, el tamaño del queque al principio del periodo 3 tendrá que ser, entonces, si tengo un t igual a 3, tendrá que ser w sub 2 menos c sub 2. ¿Ok? Esta es la restricción que enfrenta el agente, la misma que teníamos antes. Ok. Entonces, este problema, como ven, tenemos, entonces, esto lo habíamos llamado value function, ¿ok? Y vamos a querer calcular esta value function. Se me olvidó un max a todo esto acá. Max respecto a C1, C2 y C3. Vamos a querer buscar la solución de esta value function. De momento está escrito con el max, queremos saber cuál es el máximo. Y queremos buscar tres policy function para las tres variables de control, que son el consumo en el primer periodo, el consumo en el segundo periodo y el consumo en el tercer periodo. Estas tres policy function, respectivamente, van a ser funciones de W1, W2 y W3. ¿Okay? Es el tipo de cosas que queremos buscar. Para buscar la value function y las policy function, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reescribir el problema. Primero, fíjense, pues, entonces acá teníamos, acá tenemos esos dos términos, los podemos factorizar por beta. Si hago esto, aparece el beta por el cual estoy factorizando. Y entonces vamos a tener la utilidad del segundo periodo más beta, la utilidad del tercer periodo. ¿Okay? Lo que he puesto acá entre corchete, fíjense, es la suma descontada de la utilidad que se obtiene en el periodo 2 y 3 desde la perspectiva del periodo 2. ¿Ok? Es decir, acá habíamos escrito todo desde la perspectiva del periodo 1, ¿no? Les había dicho, todo esto, habíamos dicho, bueno, como lo escribimos desde la perspectiva del periodo 1, descontamos por el factor beta, y acá descontamos por el factor beta al cuadrado. ¿Ok? Es lo que había dicho hace un par de minutos.
Bueno, lo que tenemos entre corchete acá, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo hemos escrito de manera a tener la perspectiva del periodo 2. Lo que aparece en el periodo 2 no se descuenta dentro de los corchetes. Y como el periodo 3 solo está un periodo más adelante, solo descontamos por beta y no por beta al cuadrado cuando usábamos la perspectiva del periodo 1. ¿Okay? Esta manera de escribir las cosas es... Ups, borra el beta. De escribir las cosas es muy útil porque vamos a poder reescribir la value function que teníamos más arriba de la siguiente manera. Efectivamente, podemos decir, ok, como lo que estaba en el corchete corresponde a la utilidad descontada a partir del periodo 2, vamos a poner esta utilidad descontada en esta value function extra. Como ven, esta value function que tengo acá, ¿qué es? Tiene un 2, ¿ok? Que se diferencia del 3 que tenemos acá. El 3, habíamos dicho, se refiere al hecho de que, al hecho de que la gente tiene 3 periodos por delante. ¿Ok? Como acá estoy parado en el periodo 2, mirando hacia adelante, el agente va a tener 2 periodos por delante. Efectivamente va a tener el periodo 2 y el periodo 3. ¿Ok? Entonces, esos 2 periodos que tenemos acá, los juntamos en este indicador V sub 2. Y en cierta medida nos permite escribir el problema de 3 periodos como si fuese uno de 2. Voy a reescribir esta U que está acá, que parece un poco una V. Voilà. Efectivamente tenemos 2 componentes. Volviendo al problema original. La utilidad que se saca del periodo 1 más beta, todo lo del futuro. ¿Okay? Dentro de todo lo del futuro está el periodo 2 y el periodo 3. Pero hemos podido escribir el problema como si tuviese esos 2 componentes. ¿Okay? Okay. Podrán decir, bueno, ¿para qué nos sirve esta simplificación? Esta simplificación es interesante si es que ya conocemos este V sub 2. ¿Ok? Resulta que es el caso, porque hemos resuelto el problema de los periodos más arriba. Este V sub 2, si vuelvo, me pasé, al problema que teníamos, el caso de 2 periodos, este V sub 2 es este de acá. ¿Ok? Hay que agregarle un 2, pero es esta value function. ¿Ok? Y ya hemos calculado esta value function cuando resolvimos este problema. Acá teníamos la fórmula. ¿Okay? Esta value function que habíamos calculado es la que podemos usar para resolver el problema de abajo. ¿Okay? Ya, entonces, esto es la idea. Vamos a resolver este problema. La pequeña sutileza, fíjense, es que acá vamos a tener W sub 2. ¿Ok? Ya no vamos a tener el W sub 1 que tenemos acá. Pero es fácil. Si quiero un W sub 2, quito el 1 y pongo un 2 y estamos. W2, 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 2, 2. ¿Ok? Esto sería la idea. Ok, volvamos al problema. Entonces queremos resolver el problema de acá. El problema lo podemos resolver de la forma siguiente. Es decir, como cualquier problema que han resuelto hasta ahora. Fíjense, entonces, este problema lo voy a resolver por sustitución. ¿Ok? En particular, en lugar de tener W sub 2 que tenía acá, lo reemplacé por W sub 1 menos C1. ¿Ok? De esta manera, la única
variable de control que me hace falta considerar es el c sub 1. Entonces voy a derivar esto con respecto a c sub 1 e igualar la derivada a 0. ¿Okay? Que es lo que hago acá. Entonces, este u' de c sub 1 es la derivada con respecto a este término. Y después lo que viene después, menos todo esto, es la derivada con respecto a este segundo término. El menos que tenemos por delante se debe a la derivada en cadena que tengo acá. Por este menos que está acá. ¿Okay? Entonces voy a tener beta v2', entonces derivada de lo que hay adentro. Lo que hay adentro es w sub 1 menos c1. Y el menos aparece por la derivada en cadena. ¿Okay? Una cosa interesante, fíjense, estoy haciendo el supuesto, pero es un teorema un poco más general, de que v es derivable, v sub 2. ¿Okay? Entonces pueden tratar esta función como cualquier función de utilidad y derivarla, no hay ningún problema. ¿Okay? Y entonces puedo pasar todo esto al otro lado. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener esta condición de primer orden. Esta condición de primer orden puede asustar, porque efectivamente está el v sub 2', pero este v sub 2' se puede calcular fácil. Efectivamente, volvamos a lo que habíamos calculado en el problema de dos periodos, que he vuelto a poner acá, ¿okay? Que es esta función. ¿Okay? Si quiero calcular v sub 2', lo único que tengo que hacer es agarrar esta función y derivarla con respecto a su argumento. ¿Okay? Hagámoslo acá. La derivada de un logaritmo es una inversa. Y como está multiplicando por 1 más beta, obtengo que v sub 2' de w sub 2 es 1 más beta partido por w sub 2. ¿Okay? Esta derivada la puedo usar para calcular acá la derivada de v sub 2' que está a la derecha. ¿Okay? Entonces lo reemplazo y es lo que hago acá. A la izquierda, 1 partido por c sub 1, que es nada más que la velocidad marginal del consumo en el primer periodo. Y acá cuando reemplazo el v sub 2' a la derecha, tengo todo esto. Y todo esto me viene de acá, con la diferencia que en lugar de tener w sub 2, tengo w sub 1 menos c1, porque la función originalmente la había escrito como función de w sub 1 menos c1 y no como función de w sub 2. ¿Okay? Entonces, mi condición de primer orden va a tener esta pinta una vez que calcule la utilidad marginal del consumo a la izquierda y el v sub 2' a la derecha. ¿Okay? Podemos reagendar términos. ¿Okay? Entonces acá que estoy haciendo este c sub 1 acá, déjame usar el verde capaz. Este sub 1 acá lo estoy pasando a la derecha. Lo que hay abajo lo estoy pasando a la izquierda. Y obtenemos esta línea de cálculo. Después paso el menos c sub 1 a la derecha y factorizo. Obtengo esto. Podemos expandir lo que hay entre corchete. Obtenemos esto. Y fácilmente podemos obtener esto. ¿Okay? ¿Esto qué es? Lo habíamos llamado policy function, ¿se acuerdan? Entonces esto sería la policy function del consumo en el primer periodo como función de la variable de estado en el primer periodo. Como ven, si ya tuviésemos que representar gráficamente, tendría la siguiente pinta. Sería algo lineal
con pendiente igual a, veamos, 1 partido por 1 más beta al cuadrado. ¿Ok? Entonces sería la policy function del consumo en el primer periodo. ¿Okay? Si quieren obtener la policy function del consumo en el segundo periodo y el tercer periodo, es fácil porque ya en realidad son propios del problema en dos periodos. Entonces podemos volver al problema de dos periodos. Habíamos calculado esas policy function. ¿Eh? Es decir, acá tengo una. ¿Eh? Entonces sería C2 igual a W sub 2 partido por 1 más beta. ¿Eh? Efectivamente, el primer periodo de un problema en dos periodos es lo mismo que el segundo periodo en un problema de tres periodos. Esto sería la policy function. Y la del tercer periodo es muy fácil. Se come todo lo que le queda. Ups. Ay. Ok, déjenme volver. Ya, esto es la policy function. La podemos dibujar. Esto sería la del primer periodo. Si queremos la del segundo periodo, como funciona W sub 2, sería también una recta. Le dijimos que la pendiente era 1 partido por 1 más beta. Y por fin, en el tercer periodo, sub 3, el agente se come todo. Esto está pendiente es igual a 1. Todo lo que le queda en el tercer periodo va a ser su consumo del tercer periodo. ¿Okay? Entonces estas son las policy function. Si queremos calcular value function, volvamos al problema original. El problema original es este de acá, ¿no? Podemos reemplazar V sub 2 por lo que habíamos encontrado y el C sub 1 por la policy function que acabamos de encontrar. Esto nos permitiría obtener la value function V sub 3. Es lo que hago acá. ¿Okay? Este logaritmo de acá es la utilidad que saca la gente del consumo del primer periodo. Efectivamente, el consumo del primer periodo es lo que está en rojo acá, y la utilidad es logarítmica, entonces tenemos el logaritmo de esto. Y después, lo que hay en estas dos líneas es beta V sub 2. ¿Eh? Y V sub 2, bueno, tenía la forma fea que habíamos calculado antes. El punto es que acá este logaritmo es la utilidad, el flujo de utilidad que saca del consumo. No, perdón, no he dicho nada. Este término de acá es nada más que, volviendo, este término de acá, reconociendo que W sub 2 es W sub 1 menos C sub 1. Entonces, tenemos efectivamente W sub 1 menos C sub 1. ¿Okay? Pueden hacer cálculos. Acá estamos juntando, calculando lo que había en el logaritmo. Junte los W sub 1 y obtengo toda esta forma fea. ¿Okay? Las constantes las he puesto como para ser preciso, pero no son importantes. Lo que nos interesa sobre todo es el término de arriba. ¿Okay? Entonces vamos a obtener una policy function que también va a ser cuadrática. Logarítmica. V sub 3, W sub 1. W sub 1. Va a ser una cuestión así. ¿Okay? Con unas constantes. Okay, entonces esto sería el problema de tres periodos. ¿Okay? Ven que para resolver entonces este problema de tres periodos, lo interesante es que lo pudimos resolver, reescribir, vuelvo acá,
lo pudimos reescribir con un problema de dos periodos, acá en rojo. ¿Ya? Y lo interesante es que para resolver este problema de dos periodos, usamos lo que ya habíamos calculado, las soluciones del caso de dos periodos. ¿Okay? Entonces, en cierta manera, recursivamente, ¿eh? pudimos resolver el caso de tres periodos resolviendo dos casos de dos periodos. Primero el problema en dos periodos y después el problema en tres periodos. ¿Okay? Entonces ya entienden cómo vamos a poder resolver el problema en cuatro periodos usando la información del problema en tres periodos, en particular usando la value function que acabamos de calcular para el problema en tres periodos, vamos a poder resolver el problema en cuatro periodos.